En videos anteriores hemos definido algunas magnitudes físicas como diferencia potencial eléctrico e intensidad de corriente eléctrica. En este hablaremos sobre circuito eléctrico de corriente continua. Para establecer un circuito eléctrico debe tener al menos tres componentes básicos como lo son un generador, que es un dispositivo que transforma algún tipo de energía en energía potencial eléctrica. Algunos ejemplos de generadores son pilas, baterías, alternadores, etc. Un receptor es quien transforma la energía potencial eléctrica en otro tipo de energía dependiendo de su uso. Los receptores pueden ser resistores, lámparas, estufas eléctricas, motores, electrodomésticos, etc. Y los cables conductores, que son generalmente alambres metálicos recubiertos de un aislante. Tienen la función de unir los elementos ya mencionados, proporcionando a las cargas eléctricas un camino casi sin oposición. Para representar en forma simplificada los elementos de un circuito, utilizaremos símbolos como se puede ver en pantalla, en donde cada símbolo representa un elemento en particular. En un circuito eléctrico podemos combinar varios receptores y o fuentes. Los receptores se pueden conectarse de dos formas distintas, en paralelo y en serie. Dos receptores están conectados en paralelo si al ir de A a B, tomando cualquiera de las trayectorias paralelas, que en este caso son dos, solo se pasa por uno de los elementos. Si se va por el camino del receptor 1, se pasa solamente por dicho receptor. Pero si elegimos el otro camino, pasamos únicamente por el receptor 2. Mientras que dos receptores están conectados en serie, si para ir de A a B se pasa sí o sí por ambos receptores. Comencemos a estudiar qué sucede con las distintas magnitudes cuando conectamos dos receptores en serie. La primera magnitud que analizaremos es la intensidad de corriente eléctrica que circula por cada uno de los receptores. Para medir la intensidad de corriente eléctrica debemos utilizar amperímetros y estos se deben de colocar en serie. El circuito que armaremos es el que aparece en pantalla. Para hacer este circuito utilizaremos el simulador Tinkercad, simulador que ya hemos usado en otros videos. En la imagen que apareció en pantalla podemos ver que los tres amperímetros marcan el mismo valor de intensidad de corriente. Esto significa que por ambos receptores circula la misma cantidad de intensidad de corriente eléctrica. Tiene cierta lógica porque es el único camino que tienen las cargas eléctricas para moverse, como lo vamos a observar a continuación con el simulador Kit de construcción de circuitos CD. Como las cargas eléctricas tienen un solo camino, podemos afirmar entonces que la intensidad total del circuito eléctrico es la misma intensidad que va a circular por ambos receptores. A continuación dejamos el link del simulador. Pasemos a estudiar qué sucede con la diferencia potencial eléctrico en los extremos de cada uno de los receptores conectados en serie. Para medir la diferencia de potencial eléctrico utilizaremos voltímetros que deben ir colocados en paralelo. El circuito que armaremos es el que se muestra en pantalla y utilizaremos el simulador Tinkercad para recolectar los datos. En la imagen que apareció en pantalla podemos ver que la diferencia potencial eléctrico entre los extremos del receptor 1 son diferentes a la diferencia de potencial eléctrico entre los extremos del receptor 2. Pero si sumamos la diferencia potencial eléctrico de ambos receptores, nos da igual a la diferencia de potencial eléctrico del generador. Esta expresión puede deducirse de una ley más general, la conservación de la energía, ya que la energía que aporta el generador por unidad de carga es igual a la suma de la energía transformada por unidad de carga en cada receptor. Siempre que se tenga dos o más resistores óhmicos, hacemos esta aclaración de que en este video hablaremos solamente de resistores óhmicos y de generadores ideales que mantienen constante la diferencia de potencial eléctrico
podemos sustituir todos los resistores por uno solo. Definimos resistencia equivalente a la resistencia que puede sustituir a un conjunto de resistencia, siempre y cuando al conectarla a la misma diferencia de potencial eléctrico que el conjunto de resistencia, la intensidad total siga siendo la misma. Armaremos en el simulador el circuito que aparece en pantalla. Dicho circuito consta de un amperímetro para medir la intensidad total, un voltímetro para medir la diferencia de potencial eléctrico y los resistores 1 con una resistencia de 1,0 kiloohmios y un resistor 2 con una resistencia de 5,0 kiloohmios. En pantalla podemos ver que la diferencia de potencial eléctrico es de 9,0 voltios, mientras que la intensidad total es de 1,5 miliamperios, es decir, 1,5 por 10 a la menos 3 amperes. Si determinamos la resistencia equivalente, vemos que nos da 6,0 por 10 a la 3 ohmios, es decir, 6,0 kiloohmios. Podemos concluir que la resistencia equivalente de dos resistores óhmicos conectados en serie sería la suma de ambos resistores. Ahora pasaremos a estudiar cuando dos receptores están conectados en paralelo. Primero analizaremos qué sucede con la intensidad de corriente. Para ello armaremos el siguiente circuito que aparece en pantalla en el simulador. Como podemos ver en la imagen capturada del simulador, el amperímetro A indica 1,92 miliamperios. Dicha intensidad estaría llegando al punto A, mientras que el amperímetro A1 indica 1,80 miliamperios, mientras que el amperímetro A2 indica 1,12 miliamperios, que son las intensidades de corriente que salen del punto A. Si sumamos la intensidad que circula por el receptor 1 con la intensidad que circula por el receptor 2, nos da la intensidad total que circula por el circuito. Con el simulador kit de construcción del circuito CD podemos visualizar el movimiento de las cargas eléctricas para esta situación. Esta expresión puede deducirse de la ley de los nudos, que establece que la suma de las intensidades que llegan a un nudo es igual a la suma de las intensidades que salen del mismo. Pasaremos ahora a estudiar qué sucede con la diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de cada uno de los receptores. Para eso armaremos el circuito que aparece en pantalla en el simulador. Como se puede ver en la captura de pantalla del simulador, la diferencia potencial eléctrico entre los extremos de cada uno de los resistores es igual a la diferencia de potencial eléctrico del generador. De esta manera podemos concluir que si los receptores están conectados en paralelo entre sí y con el generador, la diferencia de potencial eléctrico de cada uno de los receptores es igual a la diferencia de potencial eléctrico del generador. Si tenemos dos resistores óhmicos conectados en paralelo, como ya lo hemos visto, la intensidad total es igual a la suma de la intensidad que circula por cada resistor. Si aplicamos la ley de Ohm, la intensidad que circula por cada resistor es igual a la diferencia potencial eléctrico en los extremos del mismo dividido la resistencia. Teniendo esto en cuenta, la intensidad que circula por el resistor 1 es igual a la diferencia de potencial eléctrico total, esto lo acabamos de analizar, dividido la resistencia 1. Y la intensidad que circula por el resistor 2 es igual a la diferencia potencial eléctrico total dividido la resistencia 2. Sustituyendo estas dos ecuaciones en la primera, obtenemos la siguiente expresión matemática. Como vemos, podemos hacer factor común quedándonos la siguiente expresión matemática. De acuerdo con la definición de resistencia equivalente, podemos concluir que la última ecuación que apareció en pantalla se cumple para resistencias conectadas en paralelo. Resumiendo, si tenemos dos resistores óhmicos conectados en serie, la intensidad de corriente eléctrica total del circuito eléctrico será igual a la intensidad que circule por cada uno de los receptores.
mientras que la diferencia de potencial eléctrico del generador es igual a la suma de las diferencias de potencial eléctrico de los extremos de cada uno de los receptores. Y por último, tenemos que la resistencia equivalente es la suma de ambos resistores. Si tenemos dos resistores conectados en paralelo, la intensidad total del circuito es la suma de la intensidad que circula por el resistor 1 y de la intensidad que circula por el resistor 2. La diferencia de potencial eléctrico total del circuito es igual a la diferencia de potencial eléctrico en los extremos de cada uno de los resistores. Por último, 1 dividido resistencia equivalente es igual a la suma de 1 dividido la resistencia 1 más 1 dividido la resistencia 2. De esta manera hemos llegado al final del video, esperando que se haya entendido. Hasta la próxima.